¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido una buena semana en el Señor. Vamos a ver hoy día un tema que, si bien pareciera no ser tan complejo, la verdad es que pienso que sí lo es, dado el conocimiento popular o el conocimiento previo que tenemos respecto de este tema. La pregunta es la siguiente, mi hermano, vamos a orar y todo, pero la pregunta es la siguiente, para que usted vaya preparándose ahí y preparando algunas preguntas o algunas acotaciones. ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿En el cielo o en la tierra? Y aquí hay un tema que vamos a tener que analizar y revisar. Les recuerdo, ¿cierto?, a los hermanos que quieran profundizar en este tema, que los estudios que hemos estado teniendo, si bien podemos tomar de algunos otros libros y algunos otros autores, nos estamos basando principalmente en el libro de Sam Waldron, y este es el último capítulo, el capítulo 25 del libro El fin de los tiempos, y que tiene que ver con la doctrina de la tierra redimida, ¿ya? Así que para los hermanos que quieran profundizar esto, ahí hay un buen texto, aunque es cortito también. Si ustedes quieren profundizar más, está la teología sistemática de Hodge, la teología sistemática de Berkhoff, está los libros de Babin también respecto de esto, y hay varios otros libros también muy buenos. No he visto el de Grudem, no sé, algún hermano que sabe si Grudem toca el tema también, pero por lo menos yo no he pasado por ahí, ¿no? ¿O sí? Bueno, pero en estos libros uno puede profundizar este tema, ¿ya? Vamos a orar para que empezar y que el Señor nos vaya dando luz respecto a este tema. Por favor, hermano, ore por mí. Yo debo luchar constantemente, mis hermanos, en mi corazón, porque cuando hacía clases o exponía muchos temas, por lo general lo hacía de una forma muy irónica. Y era duro en mis aspectos, y cuando lógicamente tenía la razón, era medio lapidario. Por lo que he tenido que luchar durante años con el Señor por estas cosas, para que el Señor cambie mi corazón y haga un corazón como el del Señor Jesucristo. No como yo quisiera explicar las cosas, sino que habiendo ahora el Espíritu Santo mostrado cómo era mi mal corazón, entonces voy a tratar de explicarlo, mis hermanos, de la mejor manera. Si usted ve que en algún momento me pongo medio sarcástico o irónico, usted me avisa nomás y yo refreno mi vieja criatura. ¿Amén? Ore por mi hermano. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Padre, con el amor con que nos amaste. Gracias, Padre, porque todo lo que podemos ser como hombres no es nada delante de lo que tú nos has dado con tu gracia soberana, Señor. Y todo lo que tenemos, Señor, es tuyo, nada es nuestro. Por lo tanto, no nos gloriemos como hombres en lo que sabemos o en lo que tenemos, sino gloriémonos en Jesucristo, nuestro Señor, que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre amado, te damos. Bendice este tiempo junto con la iglesia, Señor. Bendice este tiempo con los hermanos. Toca mi corazón, Señor, para poder entregarles una palabra como tu Hijo Jesucristo lo haría. Padre, toca nuestras vidas, que tu Espíritu Santo guíe este tiempo para poder, Dios mío, profundizar en estas doctrinas relevantes, Señor, para nuestro consuelo, para nuestra esperanza final, Señor, y eterna. Gracias, Padre amado, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a ver algunos aspectos de lo que es la doctrina de la tierra redimida. Primero que todo, me gustaría que pudiésemos ver, no sé si se puede bajar un poquito. Creo que no. Ya, no importa. Dice, ¿cuál es la creencia, popular de la eternidad? Y aquí me gustaría que participáramos un poco. ¿Qué es lo que ustedes han visto o qué es lo que ustedes han escuchado de dónde pasaremos nuestra eternidad? Yo quiero empezar, ¿cierto? ¿Recuerdan Tom y Jerry? El clásico dibujo animado, ¿cierto? O los dibujos animados de Warner Bros. Cuando moría uno de los actores ahí, ¿se iba a dónde? Al cielo. Iba con su arpa, ¿cierto? Y con sus alitas, y se iba a vivir al cielo. Eso por lo menos es lo que uno tenía entendido.
¿Usted ha escuchado algo similar o lo mismo, lo ha visto en otras cosas? ¿No? Voy a preguntar de otra forma ahora. ¿Dónde cree usted que pasará la eternidad? ¿En el cielo o en la tierra? Vamos a resolverlo, ¿ya? No se preocupe, si no tiene una respuesta, vamos a resolverlo. Pero ¿cuál es la creencia popular? Y esto buscando en redes sociales y en todo, ¿dónde pasará? Es más, la semana pasada, un amigo, no sé si, un conocido, por decirlo así, ¿ya? Me escribió y me dice, ustedes, los evangélicos, deberían ser todos comunistas, porque Jesús era comunista y en el cielo van a tener en común todas las cosas. Entonces ustedes deberían apoyar el comunismo. No me quiero meter en temas políticos, sin embargo voy a decir lo primero que le dije. ¿Quién te dijo que la eternidad la vamos a pasar en el cielo? No me contestó más. Pero es un aspecto importante. Y para allá vamos, ¿cierto?, dándole. Primero, ¿cuál es la tendencia popular? Ellos creen que pasaremos la eternidad en el cielo. Como dice ahí, las personas van al cielo y se quedan allí por siempre lejos de la tierra. Es decir, las personas creen que cuando estoy hablando, mis hermanos, apegado estrictamente a lo que la Biblia enseña y a lo que el libro de San Waldón refleja respecto de lo que la Biblia enseña. Las personas se van al cielo y se quedan allí por siempre. La tierra ya no sirve más. Y no sé si usted lo ha escuchado muchas veces, pero dice, hermanos, cuando yo me muera da lo mismo lo que queda aquí en la tierra, ¿cierto? Porque total yo me voy al cielo. Y esto va a ser para los impíos. ¿No ha escuchado usted esa frase más de alguna vez? Ya. Es una creencia popular, hermano, y está muy inserta en nuestra cultura. Vamos a analizar por qué creemos estas cosas, ¿cierto? Pero es lo que la mayoría de la gente cree. Que el estado etéreo el estado es etéreo y sin cuerpo, es decir, que nosotros nos vamos y somos un espíritu que anda por ahí vagando, un alma en pena, probablemente si no la pasó bien, y anda por ahí sin ser nada y no tiene cuerpo. Y el cuerpo ya no tiene ninguna razón de ser porque ahora somos espirituales, ¿cierto? Porque antes éramos carnales y ahora somos espirituales, entonces, como somos espirituales, el cuerpo no tiene ningún sentido. Esto no es lo que la Biblia dice, por si acaso. Otra creencia popular, ya no viviremos en esta tierra, porque esta tierra será aniquilada, ¿cierto? Será destruida y nosotros viviremos en el cielo con Dios para siempre, porque para eso tenemos mansiones, ¿cierto? Y cantábamos un palacio tengo yo más lindo que el sol en el más allá, ¿cierto? Para que nos demos cuenta que hay himnos que han también sido tocados por este pensamiento. Tendremos una vida sin más actividad que estar frente al Señor por siempre. Es como que los espíritus estarán alrededor del Señor en un estado de inanición o de inanimación, ¿cierto? O adorando al Señor, solamente haciendo eso y flotando ahí en el éter. Éter, ¿cierto?, es la nada, ¿cierto? Flotando en medio de la nada, donde ya no hay tiempo, ya no hay más nada, sino que estaremos por siempre con el Señor. Estas son imágenes que vemos a menudo en series, películas, dibujos animados, ¿cierto?, que allá vamos. Pero mis hermanos, vamos a hacer un estudio para poder entender que esto no es así. O no es totalmente así. Todos estos conceptos, mis hermanos, vienen de lo que son algunas filosofías griegas, ¿cierto? Como son el docetismo y el gnosticismo. El docetismo, ¿qué es lo que decía? Viene de la palabra docetismo, el ismo siempre va a ser un sistema de filosofía, un sistema de pensamiento. Cada vez que usted escuche la palabra ismo es un sistema de pensamiento. Pero el docet viene de la palabra griega dokei, que significa parecer algo. Por eso, cuando vimos el libro de Juan, ¿cierto? Juan lucha contra los gnósticos que tenían este concepto docetista. No todos los gnósticos son docetistas, pero el docetista piensa que Jesucristo no tenía un cuerpo de verdad, sino que él parecía un cuerpo y que la pasión y el sufrimiento de Cristo era como que él actuaba, por decirlo de una manera, ¿cierto? Él lo hacía parecer como que era un ser humano, pero en realidad era un espíritu, porque la Biblia dice que Cristo es un espíritu vivificante. Entonces,
Él es un espíritu en realidad. Eso es lo que decía el docetismo. Y el gnosticismo, esto era más inteligente, porque ellos decían encontrar el mensaje oculto. Gnostic significa lo que está oculto, y la salvación había que buscarle las cosas ocultas que estaban en la Escritura. Entonces, tanto los gnósticos como los que seguían el docetismo creían que todo lo que era material era malo, ¿cierto? Esto ya lo vimos en las cartas del apóstol Juan, ¿cierto? Y todo lo que era espiritual, ¿cierto? O no material era bueno. Pero esto no es lo que nos dice la palabra del Señor. No que el espíritu sea bueno y que lo que es materia sea malo. Por el contrario, y vamos a ir al principio de esto. Y voy a recordarles Génesis capítulo 1, nos vamos a salir del 1, 2 y 3, pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para que nosotros podamos estar donde estamos, se necesitan tres cosas. Primero, tiempo, espacio y materia. Estas son propiedades de la física. Yo, para estar, existir y ser, necesito tres cosas. Yo, hombre, ¿cierto? Tiempo, espacio y materia. Son las tres cosas. Fíjense que el primer verso de Génesis abre todas estas cosas a la física, y esto se han cabeceado muchas veces los científicos, porque dicen cómo se entendió en el primer verso de la Biblia. En el principio, tiempo. Creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, la materia. Por lo tanto, de ahí nace todo, mis hermanos, lo que nosotros podemos ver como la creación. Y luego dice Dios, verso 2, ¿cierto? Sea la luz. Y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Mis hermanos, cuando hablamos de luz, ya estamos hablando de partículas. Y ya estamos hablando de materia. De materia que se comporta de forma extraña, como un corpúsculo, y tiene una función de onda que es diferente al teorema estándar de la física, pero son partes de átomos y partículas subatómicas. Por lo tanto, la materia ya está funcionando. Cuando usted llega al final de la creación de la luz y de las tinieblas, ¿qué dice Dios cuando lo mira? ¿Cómo? ¿Quién dijo? ¿Qué era? Era bueno. Muy bien, hermano Miguel, muy bien. Que era bueno. Luego dice, y hay expansión en medio, ¿cierto?, de los cielos. Y crea los cielos, ¿cierto? La tierra era solamente agua, y Dios dice, hay expansión debajo o sobre las aguas. Y descúbrase esta capa primera. Entonces queda el agua y queda lo que hoy día nosotros llamamos la atmósfera. Por lo tanto, queda el cielo de este planeta y el agua. Y nuevamente estamos hablando de materia. Y cuando termina el segundo día, ¿qué dice Dios respecto de eso? ¿Qué era? Bueno, ¿qué dicen los docetistas? ¿Que la materia qué es? ¿Y qué dice Dios? Que es buena. Mis hermanos, ¿entienden cómo se nos ha bombardeado con esta idea que no es bíblica? Luego Dios crea las plantas, ¿cierto? Produzca la tierra hierba verde, todo árbol que dé semilla, semilla según su género o su tipo, según uno entiende el griego cuando lo lee. Es decir, que cada árbol tiene un tipo y esa semilla va a dar de cada tipo de ese árbol. Materia. Y cuando termina el Señor, ¿qué dice nuevamente? Que era bueno. Luego creó Dios las grandes lumbreras, las estrellas, el sol, la luna. Y al final, ¿qué dice nuevamente? Para resumiendo, ¿cierto? Que era bueno. Y luego que creó la luna, las estrellas para que nos guiaran, ¿cierto?, en las navegaciones y en todo eso, dice la Escritura que Dios crea los grandes seres marinos, los peces y las aves. ¿Sí? Y ahí crea el Señor las aves y los animales del mar. Y fíjese, no me va a creer lo que dice al final de esto. Que era bueno en gran manera. Perdón, dice que era bueno. Ya vamos a llegar al gran manera.
crea ahora al hombre y a los animales. No me pregunte cuál primero, porque Génesis 1 dice que primero los animales, luego el hombre, pero Génesis 2 dice que en realidad fue el hombre y después fueron los animales. Yo creo que Génesis no está dando el orden, sino que está diciendo lo que se creó en aquel día y está enumerándolos, ¿sí? Pero cuando leemos el relato 2 es como más específico. Entonces Dios crea al hombre y luego trae los animales para que le pongan nombre. Pero en el día sexto Dios crea a los hombres y los animales. Pero una vez creado el hombre, ahora dice que Dios termina la obra y ve no al hombre ahora, sino que todas las cosas que Él ha creado. Ve al hombre, a la mujer, a los animales, el gran universo, lo que la Biblia llama el cosmos, y que nosotros llamamos universo. Todo lo crea. ¿Y qué dice Él? Que todo lo que Él hizo, y ahora sí lo dice una palabra distinta a lo que dijo antes, es bueno en gran manera. Hermanos, toda la materia, voy a decirlo de esta forma, en el momento en que el Señor la creó, todo era bueno, perfecto, en gran manera. No la filosofía platónica, ¿cierto?, del docetismo ni del gnosticismo, sino que Dios dice, esta materia, lo que Él ha creado, es bueno y en gran manera. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Quiero que entienda, ¿es buena la materia o es mala la materia? Es buena. Dios la creó, por lo tanto la materia es buena. ¿Dónde quedamos antes de la caída? El hombre, antes de la caída, está ahora, Dios planta un huerto. Dios plantó un huerto en Edén, en medio de 4 ríos. Y el Señor planta, Él, ¿cierto?, genera este huerto de árboles. Yo me imagino, ¿cierto?, árboles frutales, un lugar donde hubiesen cosas para cosechar, ¿cierto? Las lechugas yo me imagino que no podían faltar. Y ahí estaba Adán en el huerto. Hermanos, imagínense la bendición que tenía Adán. Mientras seguramente con unas ramas se hizo una escoba para barrer, mientras barría las hojas de los árboles, para hacer tierra de hojas, ¿cierto? Mientras barría, iba el Señor al lado de él conversando. Y como el Señor nunca ha sido quedado, probablemente con una ramita ayudándolo en el quehacer del huerto. Mis hermanos, así está el Señor cada día con sus hijos, al lado de Él, ayudándolos en todo quehacer. Mis hermanos, no es como Marx lo dijo, que el trabajo es algo terrible para el hombre y que el trabajo esclaviza y todo. ¿Qué estaba haciendo aquí Adán? ¿Quién le dio ese trabajo? ¿Para qué se lo dio Dios ese trabajo? Muy bien, hermano Miguel. Para su gloria. Todas las cosas que el Señor creó y nos hace son para su gloria. Nosotros mismos somos para su gloria. La salvación del Señor es solo para su gloria, no para mi gloria como hombre. No porque yo soy bueno me salvé, sino que porque el Señor quiso redimirme y salvarme. Y Él es todopoderoso para poder hacerlo, porque la salvación es del Señor y es para su gloria. Todas estas cosas, mis hermanos, eran para gloria del Señor. Y Adán cultivaba ahí, ¿cierto?, las cosas y conversaba con el Señor y tenía una vida. Yo me imagino cuánta sabiduría dispensada por la boca de Dios pudo aprender este hombre en un lugar hermoso, paradisíaco, ¿cierto? Pero algo pasó. Tal como lo explicó nuestro hermano Sebastián la semana pasada, hay una postura de un muy buen teólogo, ¿cierto?, muy amigo nuestro, que se llama Agustín. Y Agustín dijo, el hombre fue creado con 2 capacidades. La capacidad de no pecar, ¿cierto?, o la capacidad de pecar. Entonces, el hombre fue creado con, como dice Agustín, posse pecare, o con la posibilidad de pecar, o non posse pecare, con la posibilidad de no pecar. Ambas estaban en el hombre. El hombre era perfecto y el hombre era bueno, pero tenía estas capacidades.
Y tal como Él lo dice, solo lo bueno y perfecto tiene la capacidad de corromperse. Solo una manzana hermosa, ¿cierto? Verde, grande, puede empezar a podrirse. Una manzana que está totalmente seca no tiene ninguna posibilidad de podrirse. Por lo tanto, solo lo bueno, mis hermanos, puede corromperse. Dios no es creador de este mal en ninguna medida, pero el hombre era completamente capaz de pecar y completamente capaz de no pecar. ¿Qué pasó? Que el hombre quiso ser como Dios. ¿Y en qué notamos esto del hombre que quiso ser como Dios? En que la serpiente le dijo, ustedes serán como Dios. Ese fue el pensamiento del hombre. El hombre dijo, yo quiero ser mi propio Dios. Porque ellos querían ser como Dios. El árbol, ¿cierto? Dijo la mujer, era agradable a los ojos. ¿Qué más? Codiciable para alcanzar sabiduría. Y finalmente, era rico. Era, ¿cierto?, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Mis hermanos, el hombre en ese momento ya había pecado en su corazón. Cuando ellos decidieron en su corazón y pensaron y tomaron lo que la serpiente dijo, la serpiente mintió y dijo la verdad. Ambas cosas. ¿Pero qué es la mentira junto a la verdad? Veneno. ¿Usted tomaría un vaso de agua pura con un par de gotas de veneno? ¿En qué se conforma todo eso? En veneno. Por lo tanto, la serpiente transmitió veneno sobre el hombre y la mujer, y ellos tomaron de ese veneno. Primero, la serpiente trata de mentiroso a Dios. ¿Sí o no? Cuando han leído el relato, la mujer dice, Dios dijo que no comiéramos porque si no moriríamos. ¿Y qué dijo la serpiente? No moriréis. ¿Entienden que en solo esa frase ella está diciendo que Dios es mentiroso? Dios había dicho algo y ella lo miente. Y luego dice, ¿sabe Dios que el día que coman de esto serán abiertos vuestros ojos? ¿Era verdad eso? Sí. Y conocerán el bien y el mal. Y serán como Dios. Y en eso tenía razón. Dios conoce el bien y conoce el mal. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios conoce el mal, es que lo conoce de forma teórica. El hombre lo conoce de forma empírica. Es decir, a través de la práctica, a través de la ejercitación en él. El hombre es pecador. Y desde ese momento hubo un quiebre en todos los aspectos. Mis hermanos, no solo en el corazón del hombre, no tan solo que ahora seamos pecadores, ¿cierto? R.C. Sproul, mi querido gran teólogo, ¿cierto?, dice, el hombre no es pecador porque peca. No es pecador porque peca, porque yo sería pecador solo en el momento en que peco, sino que R.C. dice, y lo dice muy bien, nosotros pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores y por eso pecamos. Entonces, nacemos enemistados con Dios. Nacemos bajo la ira. Y si no me cree, lea al apóstol Pablo, ¿cierto? Que dice que naturalmente, ¿qué somos? Hijos de la ira, que somos enemigos de Dios. Pero Cristo vino a arreglar eso. ¿Ven? ¿Qué sucedió en la caída? Porque no tan solo el hombre se perdió, no tan solo el hombre se apartó de Dios, o Dios en realidad apartó al hombre de sí, sino que hubo vergüenza y temor. Génesis 3, del 7 al 10, ¿qué dice? Que en el momento en que probaron, ¿qué pasó? Sus ojos fueron abiertos y conocieron. Ahora entra el conocimiento, ¿cierto? Y conocieron que estaban desnudos. Se rompe
la relación también entre el hombre y la mujer. El hombre quiere culpar a la mujer. ¿La mujer a quién culpa? A la serpiente. Y como no había nadie más, la serpiente no tuvo a quién culpar, ¿cierto? ¿Y qué hace Dios? ¿A quién maldijo? ¿Y qué es la serpiente? Un animal. La creación y los animales ahora han sido malditos. Luego dice a la mujer, ahora vas a sufrir en tus preñeces, en tus dolores de parto. Aumentaré en gran manera los dolores de parto y traerás al mundo hijos con dolor. ¿Qué está sucediendo, mis hermanos? Lo perfecto ahora se está cayendo a pedazos. Hermanos, el pecado del hombre no solo corrompió al hombre, el pecado del hombre corrompió al universo entero. Al universo entero. El hombre comete, como dice también, vuelvo a citar a mi querido R.C. Sproul, un pecado cósmico. Es la pudrición, ahora ese pecado, de todo el universo. Y luego al hombre, ¿qué le dice? Maldita será la tierra, ¿por qué? A causa tuya, por tu causa. La tierra ahora no volverá a dar su fuerza. Con sudor te ganarás el pan cada día. Cardos y espinos te dará. Mis hermanos, créanme que lo sé. Cada vez que tengo que ir a limpiar el borde del canal, digo, ¿por qué no salen tulipanes, cierto? ¿Por qué no salen como la maleza? Cardos y espinos, hermanos, espinas de todo tipo. Y crecen sin que uno las cuide, sin que uno las riegue, sin que nada. Pero cuando usted quiere poner 1 metro cuadrado de rosas, el poder tenerlas ahí, tiene que cuidarla de los conejos, de las heladas, de todo. Hermanos, uno ve la maldición que Dios produjo sobre la tierra. La tierra se vio impactada por esta maldición. El trabajo se endureció, la tierra es maldita. Ahora el hombre sufre la muerte. Hay división entre los teólogos y yo voy a tomar una postura. Yo tomo la postura de que el hombre no fue creado para morir. Porque, ¿por qué el hombre muere? ¿Qué dice la Biblia de por qué el hombre muere? Por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el don de Dios es vida, o la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Por lo tanto, pienso que Adán no fue creado para morir. ¿Y por qué pienso que fue creado o no fue creado para morir? Porque no tan solo en el huerto estaba el árbol de la ciencia y del bien y del mal, había otro árbol. El árbol de la vida. Y Dios jamás prohíbe comer de ese árbol. Pero para el hombre en ese momento probablemente no tenía sentido comer de ese árbol. ¿Cierto? Pero cuando el hombre peca, ese árbol es arrancado. Y dice, cerremos el huerto, ¿cierto? Saquémoslo. No sea que el hombre extienda su mano ahora, en este estado, coma y viva para siempre. Ahora en pecado, el hombre está irremisiblemente perdido. ¿Murió el hombre de inmediato? No murió el hombre de inmediato. Pero ahora el hombre, físicamente, tiene toda la razón la hermana Noemí, muy bien hermana Noemí. Pero espiritualmente el hombre ya había sido separado de Dios. Pero físicamente comienza ahora un deterioro en el hombre. Porque ¿cuál es la maldición que Dios le da al hombre también? Porque polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. El árbol de la vida es quitado y lo peor de todo, mis hermanos, que el hombre ahora es expulsado de la presencia de Dios. Es excomulgado o es, ¿cómo se dice cuando echan a alguien de
es exiliado, es exiliado. Hermanos, en el mejor lugar del mundo, Adán cometió pecado cósmico y fue exiliado de la presencia de Dios. Hermanos, esto es lo que nos dice a nosotros lo siguiente, que el hombre no puede volver al Creador. ¿Dónde está el Creador en ese momento? En el huerto. ¿Qué pasa con el hombre? Es echado fuera. ¿Y qué hace Dios? No tan solo le dice, váyanse de aquí, de este lugar que yo tenía para ustedes. No. Hay una separación, ¿cierto? ¿Y se asegura Dios que el hombre no pueda volver? ¿Y por qué lo hace? Por la fuerza. ¿Qué pone Dios? Unos ángeles, ¿cierto? Que tenían unas espadas que se revolvían ahí para que el hombre no pudiese volver al huerto. El hombre ahora está incapacitado de volver a Dios. No puede volver a Dios. Por lo tanto, es Dios el que sale ahora a buscar a ese hombre que se ha perdido. Esto es lo que nos dice nuestra doctrina, mis hermanos, de la depravación total, de la gracia irresistible de Dios. Es Él el que viene a buscarnos, Él el que se despoja de su gloria. Pero eso es tema de otro estudio, ¿ya? Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:17, para resumir. Toda la creación, mis hermanos, fue corrompida. Antes de esto, el hombre no comía carne. Los animales no comían carne. ¿Sabían? Antes de esto, el hombre y los animales no comían carne, todos comían plantas. Pero hecho esto, Adán y Eva son expulsados y hay una muerte, sí, que no es explícita en la Escritura, pero hay una muerte, porque ¿con qué fueron vestidos Adán y Eva? Con pieles. Por lo tanto, sí hay una muerte en el huerto por causa del hombre. Vamos a volver a nuestro tema y puse ahí continuará, no sé si se dieron cuenta, ¿cierto? Eso continuará. Hermanos, lo voy a decir más adelante y lo voy a reforzar, pero este propósito de Dios no ha sido destruido por Satanás, ni ha sido destruido por el pecado. Lo que Dios pensó se va a hacer tal como Él lo diseñó. Lo voy a dejar ahí por ahora. Pero esta historia del huerto, mis hermanos, va a continuar. Téngalo por seguro. ¿Qué dice la Escritura? Dice, la Escritura acá habla constantemente de un cielo nuevo y una tierra nueva. Uno podría decir un cielo nuevo. ¿Dios va a hacer de nuevo el cielo donde Él está? ¿O se está refiriendo a nuestro cielo? ¿A la creación? Dios no tiene nada que corregir en el lugar donde Él está, en su cielo, lo que Pablo llama el tercer cielo, ¿cierto? Pero en nuestro cielo toda la creación fue corrompida, fue corrupta. Por lo tanto, Dios va a hacer todas las cosas de nuevo. Eso es lo que la Biblia habla desde Moisés, ¿cierto?, hasta Juan. Un cielo nuevo y una tierra nueva. La Biblia dice que el tabernáculo de Dios habitará con los hombres. La historia en general, cuando uno estudia la historia de la redención, uno ve esta línea. Está la creación, luego está la caída, y luego ¿qué viene? Por la gracia del Señor, su redención. Y luego una nueva creación. Ese es el plan ese es el hilo conductor que se genera en la Escritura. Y solo para que lo tengamos ahí en mente, recordemos las dos eras. Este siglo y el siglo venidero. Lo hemos visto en varios de nuestros estudios respecto al libro de Apocalipsis.
este siglo y el siglo venidero. La consumación de todas las cosas ocurre al regreso de Cristo. Es decir, ¿recuerdan Mateo 23? ¿Cierto? Perdón, Mateo 13, la parábola de la siega y la cosecha. ¿Cierto? Va el sembrador, siembra, alguien va, el enemigo, y siembra cizaña. Y los ángeles dicen, Señor, pero ¿cómo alguien sembró cizaña en tu campo? ¿No sembraste buena semilla tú? Sí, pues, sembré buena semilla. El hombre era bueno, pero el enemigo sembró cizaña. Y los ángeles dicen, ¿quieres que vayamos y la saquemos? Son motivados los ángeles, ¿cierto? Eliminamos todo nomás lo malo. No, le dice el Señor, dejen que crezcan juntas. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. ¿Y cuándo es la siega? En la venida del Señor. Ya lo hemos visto, eso ya es materia pasada, ¿cierto? Materia pasada, materia estudiada. Eso ya lo hemos visto, ¿cierto? El día de la siega es ese día del Señor. Y ahí es donde se separa el presente siglo malo del siglo venidero. Y como ya hemos estudiado, hay una gran diferencia entre el presente siglo malo y el siglo venidero. En el presente siglo malo, el justo coexiste con el injusto. La semilla, ¿cierto?, de trigo o el trigo está creciendo junto con la cizaña. Por lo tanto, tenemos que tratar de balancear. Los que dicen que la iglesia va a prosperar en los últimos tiempos, ¿cierto? Los postmilenialistas. No, porque el trigo crece junto con la cizaña. El trigo no empieza a crecer más hasta la siega, sino que crecen juntos. ¿Sí? Y los otros que dicen que no, que todo va a crecer más y el mundo va a estar en pecado y se va a perder todo y tienen una visión bastante pesimista. No, si la cizaña no ahoga el trigo. Crecen juntos hasta la venida de nuestro Señor. Por lo tanto, no nos olvidemos de estas cosas. Pero cuando el Señor venga, Él juzgará todas las cosas. ¿Y se acuerdan qué pasará el día que Él venga? El hermano Jürgen en la clase pasada lo dijo, ¿cierto? Yo me equivoqué en una respuesta, pero todos seremos resucitados. Y los que no sean resucitados van a ser transformados. Pero vendrán a resurrección los vivos, los muertos, los justos y los injustos. ¿Se acuerdan? Todos para resucitar. ¿Y qué significa que resuciten? Que tiene que unirse, ¿qué cosa? El cuerpo y el espíritu. Eso es resurrección. Ahora, hermanos, ¿para qué Dios va a hacer que resucitemos en cuerpo si nos va a llevar al cielo? No tiene mucho sentido, pero es la que la versión popular dice, ¿cierto? Vamos a avanzar. Continuidad y discontinuidad dentro de la creación. Waldron hace esta explicación y la encontré pero muy buena y magistral. Primero, la misma creación es liberada de la corrupción en Romanos 8, 18 al 23. ¿Puede algún hermano, por favor, leer esto? Romanos 8, del 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una esta con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, cuando Romanos está hablando, y esto es muy bueno este texto en Romanos para poder explicar lo que estamos viendo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermano, ¿de quién está hablando este texto? ¿Quién espera ardientemente la manifestación? ¿Nosotros?
analicémoslo bien detalladamente. ¿Quién está esperando y anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios? Vamos a analizarlo, ¿cierto? Primero, ¿por qué hace una diferencia entre la creación y la manifestación de los hijos de Dios? Porque esa creación, a pesar de que los hijos de Dios están insertos dentro de la creación, los está sacando para un lado. Y está hablando de la creación misma, fuera del hombre. Fíjese lo que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, algo está esperando que se manifiesten los hijos de Dios, ¿cierto? Porque la creación no fue sujeta a vanidad, ¿cierto? Perdón. Porque la creación fue sujeta a vanidad, es decir, a algo que no tiene ningún sentido, algo vacío, fue sujeta a vanidad. ¿Pero por qué? No por su propia voluntad. Recién vimos el pecado de Adán y de Eva, ¿cierto? ¿Lo hicieron voluntariamente o fue involuntariamente? Fue voluntariamente. Por lo tanto, ¿aquí se está refiriendo al hombre o a otra cosa? Todas las demás cosas creadas sufrieron a causa del hombre. No fue a causa de su propia voluntad, sino a causa de otro. Fue corrompida. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Esto es Dios, ¿cierto? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Mis hermanos, ¿qué está diciendo este texto? Que todo lo que vimos antes, la tierra maldita, los animales que fueron maldecidos, el cosmos entero que fue conmovido y corrompido a causa del pecado, ¿cómo será ahora? Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Y esta creación, mis hermanos, no se está refiriendo al hombre, se está refiriendo a todo lo demás creado. Porque sabemos que toda la creación gime a una, dice el apóstol, sabemos, pero no sabemos por qué él dice sabemos. Y a una está con dolores de parto hasta ahora, la creación. Y no solo ella, y aquí nos incluye ahora, sino que nosotros mismos. Entonces no estaba hablando de nosotros, estaba hablando exclusivamente de la creación. Que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. O sea, nosotros nos pasa igual que la creación. Ahora, para los hijos de Dios y los creyentes, nosotros también decimos, como dice cierto el libro de Apocalipsis al final, sí, Señor Jesús, ven pronto. Ven pronto. El Espíritu y la Iglesia, sí, Señor, venga pronto. Para que se manifiesten los hijos de Dios. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense que aquí está hablando de dos redenciones. Por eso el título, ¿cierto?, era La tierra redimida. ¿Qué sucede con nosotros los hombres, mis hermanos? Dios nos hizo perfectos. Cayó el hombre en el huerto. Hermano, por favor, ninguno de nosotros piense, si yo hubiera estado ahí, esto no hubiese pasado. Porque Adán era el mejor exponente que tenemos dentro de la raza humana. El hombre perfecto. Usted no le llegaría a lo mejor ni yo ni a los talones a Adán. Pero ese hombre perfecto, es más, si nosotros tuviéramos que elegir a alguien y Adán estuviera, ¿saben a quién elegiríamos? Para que nos representara federalmente a Adán, porque sería lo mejor de nosotros. La creación misma, hecho con las mismas manos de Dios. Pero él cayó. El hombre cayó. Pero Dios ¿sabía todas estas cosas? Sí, obvio que las sabía. Lo que tu mano y tu consejo habían desde antes de la fundación del mundo preparado. El Señor sabía todas las cosas, mis hermanos. Pero a Él le pareció, y a veces nosotros no podemos entenderlo, pero a Dios le pareció bueno que todo esto sucediera para gloria de su nombre, para maximizar, ¿cierto?, su belleza, su gloria. A Dios le pareció bueno todo esto que sucedió. Sin embargo, Él viene ahora y nos redime. ¿Y nosotros qué haremos? Si el Señor no viene antes, de aquí a 50, 60 años más, probablemente nuestro cuerpo, ¿qué pase? Se corrompa y baje a la tierra de la que fuimos tomados. Pero no importa, hermano,
Porque el día en el que el Señor venga, ¿qué sucederá con nuestro cuerpo? Será restituido, será restaurado. Hermanos, no lo estoy diciendo yo. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo está diciendo que nuestro cuerpo será redimido y ya lo hemos visto en otros estudios de escatología. La redención de nuestro cuerpo. Seremos resucitados y vimos, ¿cierto?, con el hermano Jürgen la semana pasada, nuestros cuerpos serán unos cuerpos gloriosos. Me equivoqué, ¿no? O la antepasada, mi hermano Jürgen. Sí, la pasada, ¿cierto? Antepasada. Entonces, un cuerpo glorioso. Y de hecho nuestro hermano Jürgen decía, y probablemente el cuerpo de aquellos que son resucitados para perdición reflejarán también ese estado de corrupción. Y los cuerpos de los justos serán glorificados porque reflejarán al Señor. Entonces, hermanos, habrá una resurrección. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan en Hechos cuando dice, ¿por qué me culpan? Por decir que los muertos resucitan. Por eso me culpan, por eso me juzgan. Y ahí quedó la escoba entre los saduceos, ¿cierto?, y los fariseos. Y se agarraron entre ellos y dejaron a Pablo un poco de lado. Y Pablo después siempre va a decir que él está preso a causa de decir que la resurrección es verdadera. Porque si Cristo no resucitó, dice, somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de lástima. Pero el Señor resucitó. ¿Amén? Hermano, quiero saber si... Así, estaba malo ese, estaba guiando por allá. Ya, pero aún me quedan algunos minutos. Por lo tanto, hermanos, hemos visto y analizado, ¿cierto?, Romanos, aquí Romanos 8, de que el apóstol está hablando de la creación. La creación será también redimida. Igual como nosotros seremos resucitados en cuerpos glorificados, la creación habrá un cielo nuevo y una tierra nueva en la cual seremos glorificados. ¿Amén? Perdón, la cual será glorificada. Segunda de Pedro 3:10 dice que el juicio purificador que da paso a cielo nuevo y tierra nueva. Muchos argumentan, muchos de los que creen que hay una aniquilación, ¿cierto?, de esta tierra y del hombre, que Dios va a aniquilar a este hombre. La verdad es que pienso, de acuerdo al relato de segunda de Pedro, que dice así, miren, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay ahí serán quemadas. En ella, ahí serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cuando uno lee esto, uno se imagina que este mundo va a desaparecer y habrá una discontinuidad, ¿cierto? Pues dice, los elementos serán quemados y todo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esto? Que hay que entender lo que Pedro está diciendo, no tan solo con un texto, sino con el libro completo. Y si usted va, por ejemplo, a 2 de Pedro 3, del 5 al 7, ¿cierto? Un poquito antes dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, fue destruido. El mundo antiguo también fue destruido en agua, pero ahora el mundo en el cual nosotros estamos hoy día será destruido por fuego. Pero esa destrucción, mis hermanos, no significa que lo que hoy día está desaparecerá. Dios destruyó el mundo antiguo, lo anegó bajo el agua, destruyó todo. ¿Y esa tierra es la misma en la que estamos nosotros parados hoy día? ¿Sí o no? Sí, mi hermano, es la misma en la que estamos parados. Por lo tanto, el juicio por fuego será igual. Habrá un juicio, y ese juicio es la venida del Señor. Y el Señor separará lo bueno de lo malo, ¿cierto? Y restaurará no tan solo al hombre, sino que restaurará, dice la Escritura, todas las cosas. Y dentro de eso está esta tierra y están estos cielos, mi hermano. Todo será restaurado. Todo volverá a ser como antes. Por eso decía continuará, ¿cierto? El Señor acá
esto fue interrumpido por el pecado, pero el propósito de Dios no es interrumpido. Todo lo que Dios quiere hacer, lo hará. Por lo tanto, mis hermanos, el juicio purificador y quienes dicen que va a haber una aniquilación, de hecho, si no me equivoco, no sé si lo anoté acá, un segundo, no, lo tengo más adelante, pero cuando consultamos a grandes teólogos como Babin, como Berkov, como Hodge, ellos dicen que cuando uno va al original, ¿cierto?, al griego, ninguno de los conceptos que hay aquí de destrucción, de anegación, de todo, dice la aniquilación de la sustancia. Ninguno está referido a eso, sino a juicio, a castigo. Por lo tanto, mis hermanos, no hay una destrucción ni una aniquilación de esta tierra. Entonces, tenemos que entender que todo va a ser restaurado. Por eso yo voy a seguir construyendo mi casa y la voy a cuidar, porque probablemente la venga a habitar, ¿cierto?, la misma que estoy construyendo. No lo sé, mis hermanos, eso es siembra de mi cosecha, ¿no? O cosecha de mi siembra. Pero hermanos, este mundo va a ser purificado, va a ser transformado. No hay aniquilación absoluta del orden creado, sino renovación radical. Mis hermanos, que fue lo que acabamos de leer, cuando nosotros hablamos de radical, el hombre ha sido corrompido de forma radical. Nosotros, cuando nacemos, estamos corrompidos de forma radical. Radical viene de la palabra griega radix, que significa raíz. Muy bien. La palabra radix significa raíz. Es decir, que nosotros estamos corrompidos desde las raíces. Por eso nosotros decimos que depravación total sobre el hombre. No que el hombre tenga una depravación absoluta, es decir, que sea todo lo malo que puede ser, sino que en todos los aspectos de su vida, en todos los vectores que se pueden generar de todas las cosas que el hombre hace, en todo hay caído y hay corrupción. En el matrimonio, en la cultura, en la ecología, mis hermanos, hemos corrompido todo. Todos los aspectos de nuestra vida corrompen este mundo como hombres naturales. Solo cuando venimos a la gracia del Señor entendemos estas cosas y vamos corrigiéndolas. Y el Señor nos va perfeccionando hasta el día de la eternidad. ¿Ya? Pero ahora el Señor, ya el pecado que fue puesto de forma radical, ahora Dios va a hacer otra cosa y va a hacer una regeneración o una renovación radical, es decir, lo va a renovar desde la raíz. Por eso, cuando nosotros estemos en el reino del Señor, como decía nuestro hermano Sebastián, ¿cierto?, el hombre tendrá la capacidad de non posse non pecare, es decir, no tendrá la posibilidad o la capacidad de pecar. El Señor restaurará de raíz todas las cosas. Con el Señor no tendremos la capacidad de pecar, seremos como Él. El Señor Jesucristo, hermano, cuando fue tentado, no quiero demorarme tanto, pero cuando el Señor Jesucristo fue tentado, ¿para qué creen ustedes que fue tentado? Hermanos, es importante entenderlo. Cuando el Señor Jesucristo es tentado, Él es tentado para demostrar que Él es el unigénito Hijo de Dios, que Él es Dios. Porque tentarlo para que pecara es totalmente absurdo. ¿Entiende por qué es absurdo tentar a Cristo para que Él peque? Porque la Escritura ha dicho en toda la Escritura, ¿cierto?, que Dios no puede. ¿Qué no puede hacer Dios? Pecar. Dios no puede pecar. ¿Y qué? ¿Cristo es Dios? ¿Y si Cristo es Dios, puede pecar? No. Hermano, cuando uno como ingeniero hace algo para que otro lo pruebe, uno no espera que eso falle. Uno le dice, pruébalo, justamente para lo contrario. Si un ingeniero civil hace un puente, uno no le dice, quiero que vayan a probar el puente para ver si se cae, sino que prueben este puente porque tiene la capacidad de resistir. Bueno, Cristo no fue tentado para ver si caía en pecado. Cristo no puede pecar, porque Él es Dios. Lo que sucede es que Cristo demuestra a través de ese hecho que Él es Dios, justamente porque no puede pecar. No peca. ¿Ya? Eso, mis hermanos. Y seremos como Él. Nosotros tampoco podremos pecar cuando Él nos restaure y nos renueve desde la raíz. ¿Qué implicaciones tiene esto? La creación material es buena, mis hermanos, y es buena en gran manera, pero ha sido corrompida. Pero vendrá una restauración de todas las cosas.
¿La Nueva Jerusalén está en el cielo o viene del cielo? No me alcanzó el espacio, pero quería ponerle, o ambas, ¿ya? Y no quería mover mucho eso, ¿ya? Pero la Nueva Jerusalén, ¿qué dice la Escritura? El cielo viene a la tierra. Mis hermanos, el cielo viene a la tierra. Y vi la gran Jerusalén, ¿cierto? La Nueva Jerusalén descender del cielo. ¿Y a dónde va? A la tierra. ¿Dónde va a estar la Nueva Jerusalén? En la tierra. No habrá más maldición, ni muerte, ni clamor, ni dolor. Fíjense que esto es en la Nueva Jerusalén. En el reino de nuestro Señor. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Toda lágrima de nuestros ojos será enjugada. Hermano, si estás sufriendo, aguanta, aguanta. Esto que estamos sufriendo hoy día no tiene comparación con la gloria venidera. Roguemos al Señor para que el Señor nos haga fuertes y podamos resistir las pruebas y las tentaciones y todo. Aguanta, hermano. Viene lo mejor. Viene lo mejor. La presencia inmediata de Dios y del Cordero, y tendremos una comunión cara a cara. Eso es la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 22:4. Estaremos por siempre con el Señor. Las naciones caminarán a su luz. El orden humano renovado. Mis hermanos, el mandato cultural no va a ser abolido. Los hombres tendrán que hacer lo que Dios hizo al principio. ¿Qué le dijo Dios? ¿Cuál fue la tarea que Dios le dio a Adán? ¿Qué tenía que hacer en el huerto? Y cuidarlo. Hermanos, no pensemos que vamos a vivir como etéreamente, como cierto en los dibujos animados, sino que tendremos cosas que hacer. Tendremos cosas a quien rendirle cuentas, desarrollar actividades, cultivar a lo mejor la tierra, producirla. Mi hermano... Hermano Claudito, yo también creo, digamos, en la renovación, no en la aniquilación de la... Yo siempre había tenido esa duda, si cuando hablamos cielo nuevo y tierra nueva, si la tierra va a crear nada nuevamente o va a restaurar la tierra que tenemos hoy en día. Realmente creemos eso, que se va a restaurar completamente, no sé si está renovada. Así es. Pero porque en Mateo también hay un texto que dice una vez, yo hablaba con él, que me citaba en Mateo, me decía, cielo y tierra pasarán, pero más de lo que no pasará. Entonces ahí también hay un texto que dice, cielo y tierra pasarán. ¿Qué tierra va a pasar? O sea, pero hay que entender, yo no creo que ese texto esté diciendo que la tierra, ¿cierto? Es lo que está diciendo en la palabra, ¿cierto? Es lo que yo digo, está dando a entender que jamás... Este cielo y tierra pasarán. ¿Qué significa pasarán? Que no va a existir nada, esta misma tierra. O sea, yo lo entiendo de la siguiente forma. Podrá terminarse el cielo y podrá terminarse la tierra, podrá terminarse el universo entero, pero ninguna de mis palabras van a terminarse alguna vez. Ahora, ¿por qué? Porque si uno lee todo esto, tú te das cuenta que hay una creación nueva. Perdón, mi hermano Seba. Es que te entiendo la pregunta de porque, claro, ¿qué se hace con la tierra? ¿Es de cero nueva o es una renovación de esta? Tu personal, absolutamente personal, que yo escuché cuando estudiaba en su tiempo el seminario presbiteriano, el profesor lo decía, si la tierra pasa totalmente, o sea, destruida, al menos en un punto estará renovada. Exacto, ese es el punto. La maldición que el Señor pone sobre la tierra es a causa del pecado que intencionalmente mete insidiosamente Satanás. Por ende, si la tierra es destruida, aunque sea para poner otra, Satanás cumplió un punto, que es estropear la creación por completo. Yo creo que por esa lógica, a mí personalmente me hace mal la idea de que la tierra, como está varios versículos, va a ser renovada. Esta que está, exacto, nuestro cuerpo no va a ser aniquilado, sino que va a ser renovado. O sea, lo material que existe dentro de lo que Dios creó va a ser transformado y no destruido para ser uno de cero nuevo. exacto. Ahora, por lo general los versículos apuntan a la renovación. Ahora, fíjate que delante comparamos la creación en el texto de Romanos 8, la creación con los hijos de Dios. Y nosotros esperamos la misma redención que la tierra. Fíjate que eso dice. Esperamos la misma. Ahora, tú cuando el Señor te restaure, te resucite, ¿vas a ser otro Luis o seguirás siendo el mismo Luis? Ojalá que sea. No, va a ser el mismo, hermano, va a ser el mismo. Va a ser... Hermano Jorgen.
Claro. Cuando palabra griega, una neo, que es totalmente nuevo. Claro. Otro, la que usa, por ejemplo, cielo nuevo, tierra nueva, en Apocalipsis y demás, es la palabra kainos, que es renovada, es de frescura. Y muy buen ejemplo que usted da del cuerpo, porque serán nuestros mismos cuerpos, pero ya no, Pero glorificados. pero no nuestros pasados cuerpos. Exacto. El cuerpo que vamos a rectificarnos, pero es renovado. Y lo dice, de alguna manera la tierra pasará en ese sentido. Claro, también será renovada. Por eso la tierra será renovada, nuestros cuerpos serán renovados, pero seguiremos siendo nosotros, mis hermanos. Seguiremos siendo nosotros. Mi hermano está en discordancia. Pero es muy medio, creo yo. Cierto, nosotros entendemos esto, pero hay otro tema también. Apocalipsis 21 dice también un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra no existen y el mar ya no existía más. Hay otro tema también con el mar ahí. Sí, lo que pasa es que acuérdate que lo que estamos diciendo es que esta tierra que está acá ahora está corrompida, al igual que nuestros cuerpos, ¿cierto? Entonces el Señor hará nueva todas las cosas. Y tal como lo dice Badin, por ejemplo, y Waldron, dicen lo mismo, que el término que está escrito en Apocalipsis no habla de algo nuevo completamente, sino que habla de una renovación. Por lo tanto, este cielo nuevo ya no es lo mismo, tu cuerpo. Y eso es lo que hablábamos delante de continuidad y discontinuidad. Tú sigues siendo el mismo, pero tu cuerpo es distinto. Pero el mar, dice el mar, el water, agua. Sí, de water. De sea, ya. El mar. Sí, ahora, claro, ahora, mira, yo de verdad, no sé si, acordémonos que también es un libro altamente simbólico. Dígame, hermano. O sea, El libro es simbólico y como al principio también en teología lo enseñamos, hay un lenguaje que es cultural. Exacto. En la cultura judía el mar nunca era algo necesariamente positivo. Siempre la bendición, todo viene de los ríos, la vida, todo. claro, Y en el mismo figura que es Apocalipsis, del mar vienen las bestias, viene el mar. Y para el judío, en su entendimiento, del otro lado del mar estaban los enemigos. Una interpretación es que ese lenguaje simbólico apunta a que el mal no está en un sentido de que nunca más existe el mal, el enemigo que viene de ahí. No que no existe el mal físicamente, como por ejemplo que Claro. Pastor MacArthur, que el mal no va a existir. Ahora, que exista o no exista, da lo mismo, porque en el cielo y la tierra, el cielo nuevo y la tierra nueva, puede que no exista el mal, Claro. puede que sí. claro. Mira, Luchito, lo que pasa, hay muchas veces, hay hermanos que dicen, yo he visto explicando este tema, y ellos dicen, lo que pasa es que el mar tiene que desaparecer, porque, imagínate, desde Adán hasta el último de los hermanos que se salva va a ser mucha gente. Pero hermano, con toda sinceridad, ¿tú crees que eso es un problema para Dios? No hace más chiquititos nomás, pero para nosotros, claro. Entonces, hermano, claro, eso, pero en el fondo hay una renovación de las cosas, no una eliminación. ¿Ya? Y para terminar, las naciones caminan el orden humano es renovado bajo el reinado de Dios. Hermano, cuando se dice que, ¿recuerdan a Jesucristo cuando el primer mensaje que él predica? Dice, arrepentidos y convertidos, ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero dónde estaba él? ¿Qué significa entonces el reino de los cielos? Si él está en la tierra. Es él. Es el reino que viene de él. El reino donde los cielos gobiernan. Señores del cielo. Él está gobernando hoy día sobre nosotros. Está el reino acá instalado. Está inaugurado, no está consumado, pero el reino está. Por lo tanto, mis hermanos, cuando dice, es que la Biblia dice que es el reino desde los cielos. Sí, pero no dice en los cielos, sino que dice el reino que viene de los cielos o el que reina desde los cielos. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado porque el Señor estaba ahí. En el reino, cuando el Señor instaura el reino, ¿habrá más muerte? No. Entonces él se topaba con un muerto y ¿qué hacía? Lo resucitaba. Gustamos de los poderes del siglo venidero. Y no habrá más dolor, ¿cierto? Ni enfermedades. Se topaba, ¿cierto?, con una mujer con 12 años con flujo de sangre. ¿Qué hacía? La sanaba. ¿Y por qué la sanaba? Porque estaba mostrando el siglo venidero.
gustamos de los poderes del siglo venidero. Por eso, hermano, el que viendo todas estas cosas, leyéndolas, no puede creer en su corazón, ya no hay más nada que ofrecerle. Está irremisiblemente perdido. ¿Amén? Voy a tratar de terminar con la última PT. La resurrección corporal y la vida en la tierra. ¿Qué es nuestra esperanza, mis hermanos? La esperanza cristiana incluye cuerpos glorificados en una tierra renovada. Cielo nuevo y tierra nueva. La vida humana plena y santa en el nuevo orden de Dios. Cuando dicen el nuevo orden, sí, va a venir un nuevo orden, pero no como ellos lo esperan. Dios va a establecer ese nuevo orden. Y mis hermanos, es súper importante distinguir entre el estado intermedio, que es una también de nuestras doctrinas, y el estado eterno del hombre, que es la consumación. Cuando usted se muere, para hacerlo resumido ya que estamos avanzando el tiempo, usted se va con el Señor inmediatamente, pero su espíritu. Pero usted no está de forma completa disfrutando del Señor, porque no está en su cuerpo. Está disfrutando del Señor, pero usted no ha resucitado todavía. Cuando el Señor venga, ¿se acuerda qué es lo que va a hacer? Va a resucitarnos. Ahora usted va a estar en cuerpo y alma ahí. Y ahora el Señor va a establecer su reino. Y usted va a estar en esta misma tierra, mis hermanos, con el Señor reinando, disfrutando de una tierra renovada, que ya no hay corrupción, donde no va a coexistir el malo con el justo, sino que el impío va a ser destruido, sacado. Cuando hablo de destruido, no aniquilado, sino que sacado. No tengo claro, mis hermanos, cómo el Señor va a obrar en eso y probablemente sea tema de otro estudio, de dónde van a estar ellos. La Biblia habla, por ejemplo, que el diablo va a ser lanzado al lago de fuego. No lo he estudiado bien todavía, por lo tanto no quiero meterme en ese tema. Sin embargo, lo que sabemos es que no va a existir en este mundo el justo con el injusto. Cuando cantábamos, ¿cierto? Uno será tomado y el otro será dejado, ¿se acuerdan? Ya, el que era tomado no era el que se iba con el Señor para el cielo. Era el que es sacado, ¿cierto? Tomarán los ángeles, ¿cierto?, la cizaña y la sacarán y la echarán al fuego, que nunca se acabará. Y el trigo quedará ahí en el granero, ¿ya? Hermano, no podemos confundir el estado intermedio, que es antes de la venida del Señor, con el estado eterno del hombre. Son dos cosas distintas. Una es la consumación de la otra. ¿Hay disfrute mientras estamos muertos? Sí, mientras estamos con el Señor, por decirlo así, cuando morimos nos vamos con el Señor. Pero van a haber algunos que no pasarán por el cielo. Si nosotros estamos mientras el Señor y el Señor viene hoy y no alcanzamos a morirnos, nosotros no vamos a saber. Gracias al Señor no va a haber ningún hermano malintencionado que decir, pero tú no estuviste en el cielo, porque no habrá más maldad en el hombre, ¿cierto? Decir, pero tú no estuviste ahí, ¿cierto? Disfrutaremos con el Señor por siempre, ¿ya? Entonces, eso es importante. Y para cerrar, aplicación pastoral, que esto es lo importante. ¿Cómo aplicamos esta escatología, esta teología de la tierra renovada, ¿cierto? De la renovación de todas las cosas. Primero hay una esperanza integral, es decir, Dios no tan solo salvará al hombre, sino que restaurará todas las cosas. Todas las cosas. Mis hermanos, hay muchas sectas por ahí que andan promoviendo esto y no están equivocados en ese sentido. Nosotros tendremos una vida en la tierra. El problema está en otros tipos de cosas, ¿ya? Pero Dios salvará tanto a los hombres como a esta creación y al universo entero, lo librará del pecado. Por lo tanto, de raíz, ¿cierto?, hará nuevas todas las cosas. Vocación, y cuando digo nuevo, no que la aniquile y lo vuelva a hacer, ¿cierto?, sino que la restaurará. Vocación, nuestro trabajo y cultura anticipan la nueva creación, hermano. Por eso debemos como familia, como esposos, como esposas, como hijos, todo, ser correctos conforme a la palabra de Dios, porque así después nos comportaremos en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Nuestro trabajo, por eso el apóstol Pablo dice, trabajen no como para los hombres, sino como para el Señor. Trabajen en eso, porque más adelante, hermano, ténganlo por seguridad, seguiremos trabajando. El trabajo no es una maldición, es una bendición. La santidad y perseverancia, vivir según el siglo venidero. Hermanos, así como el Señor trajo el siglo venidero y mostró eso, nosotros debemos vivir como que estuviéramos ya allá. Estamos acá, pero deberíamos vivir lo más posible como que estuviésemos allá. ¿Amén? Y consuelo ante el sufrimiento. Hermano, estas leves tribulaciones, según lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, no se comparan con la gloria venidera que tendremos cuando el Señor reine sobre esta tierra. ¿Amén? Eso, mis hermanos. Y, última, errores a evitar. Y esto es un resumen de lo que estamos haciendo. Cielo etéreo sin tierra. Estamos claros que eso no existe, ¿cierto?
no vamos a vivir, ¿cierto?, con una arpita, con unas alitas de angelito, en una parte etérea en el cielo, sin tiempo, sin nada. Vamos a vivir acá, según la Escritura. Cielo ahora, es decir, si yo me muero, me voy al cielo entero y eso es toda la eternidad del hombre. No, hermano, hay un paso previo y hay un paso futuro. Sincretizar los dos siglos, es decir, mezclar estos dos siglos. Decir, estamos en el siglo venidero. No, hemos degustado del siglo venidero, pero el siglo venidero no es lo mismo. ¿Cuándo se genera un sincretismo del siglo venidero, mis hermanos? En el postmileniarismo o en el premileniarismo. ¿Por qué? Porque para ellos va a venir un periodo en que los justos vivirán con los injustos y el Señor hará cosas y se están mezclando los dos siglos. Y no tiene coherencia ni consistencia escrituralmente ni lógicamente. ¿Ya? Confundir el estado intermedio con el estado eterno. Lo acabamos de hablar y creer que cuando Pedro, en 2 de Pedro 3, habla de aniquilación, es una aniquilación absoluta. No es una aniquilación absoluta. Es tal cual como pasó Noé, ¿cierto? El mundo fue exterminado, el mundo antiguo, así también el mundo nuevo, el mundo en el presente será exterminado, pero no una aniquilación, sino que terminado respecto de lo que había, se habrá un juicio y luego viene una tierra nueva y un cielo nuevo. Muchas gracias, mis hermanos. Perdón por nos pasamos unos minutitos, pero espero que cualquier duda, mis hermanos, nos la hacen llegar. Les voy a compartir la PPT para que la puedan tener también. Así que muchas gracias. Quedan libres para un break.